Mi papá asustado y mi mamá asustado por la maldad que radicaba aquí. Ellos me llevaron para un señor y me dijeron, vamos a prepararte el brazo para que las enviaciones que te vayan a hacer no te atrase el futuro. Eso le llaman resguardo. Sí, donde me resguardó el brazo y me preparó y me dio algo para beber. Y eso no fue suficiente porque también me dio una botella y la botella tenía un pañito y ese pañito yo debía de usarlo cada vez que yo salía del play, cada vez que yo sudaba, tenía que pasármelo en la cara. Y recuerdo que en otra ocasión me dijo una señora, me dijo, yo quiero que tú te levantes a las 5 de la mañana, que te voy a preparar un baño. Ese baño tenía leche, tenía sábila, tenía un sinnúmero de cosas raras, esos días. Dios. Y ella me dijo que tú tienes que venir 3 veces para yo bañarte. Fui el primer día, me bañé. El asunto es día raro. El segundo día volví. Al tercer día me agaché. Dije, no vuelvo para ese sitio. Bendiciones, familia hermosa, desde lo más alto del cielo para cada uno de ustedes. Este es su canal Venancia Amparo Oficial. Esto se puso serio. El día de hoy vamos a estar hablando de temas espirituales, experiencias sobrenaturales. Y estamos aquí en el sur profundo, Barahona, República Dominicana, Batey 8. Estamos aquí con un hombre de Dios, un amigo, familia que verdaderamente apreciamos bastante. Y voy a permitir que él se esté presentando a la audiencia. Bienvenido, Andrés. Dios bendiga a este hermoso pueblo y a esta hermosa audiencia que nos va a sintonizar, y yo sé que se van a gozar con este video. Mi nombre es Jorge Andrés, somos de acá de Batey 8, provincia de Independencia, y estamos gozosos por esta oportunidad para que la gente vayan escuchando cómo radica todo y cómo se resuelve todo también. Amén, en el nombre de Jesús. Sí, Andrés, creemos fielmente de que hay gente que va a ser bendecida con las experiencias y cosas sobrenaturales y angelicales que nosotros hemos podido experimentar. Y para esto te voy a estar cediéndote la palabra, mi hermano, para que puedas dar inicio a esto. Amén. Perfecto. Bueno, como ya me había presentado, soy aquí de Batey 8 y le estaré hablando un poco de cómo se movía el mundo espiritual aquí, y no es que ha dejado de moverse, sino que se ha levantado una generación con una atmósfera diferente. Amén, y ha paralizado los aires y se ha limpiado con la escoba de Jehová. Así es. Anteriormente aquí en Batey 8 nosotros solíamos ver cosas raras. Yo mismo soy testigo de eso, ya que experimenté muchísimas cosas raras. Yo me acuerdo antes cuando aquí se hacían PRIJ, lo que PRIJ, fiesta de Gagá a los Baales, que son las fiestas de los demonios. Aquí se duraban hasta 21 días, 7 días, 14 días durante esa fiesta. Y yo recuerdo que yo participé en una de esas fiestas, y en una ocasión mi hermana se transmutó, y cuando ella se transformó, ella subió una mata. Subió, oye, como en 5 segundos subió para arriba. Dios. No son cosas que me contaron, yo estaba ahí y lo viví. Sí. Y cuando ella subió para arriba, entonces se apareció mi papá, quillao, porque mi papá es un hombre enredado. Y cuando mi papá llegó allá, miró hacia arriba y tomó machete, le dijo, mire, santo del diablo, te voy a decir una sola cosa, suelta a mi hija ahora. Wow. Y cuando mi papá soltó esa palabra, el santo bajó. Y cuando bajó el santo, mi papá tomó el machete, le metió un planazo en la frente a mi hermana, y ahí se tranquilizó el santo. Dios. En ese momento, yo fui testigo de eso, y yo me preguntaba, pero ¿cómo mi papá, sin ser cristiano, podía hacer eso? Entonces eso le obedeció así. Y yo entendí que los espíritus, cada espíritu, eso es por jerarquía. Sí. Hay niveles más altos que otros. No era que mi papá poseía el espíritu, sino como siendo el patrón de la familia, líder de la casa, cuando se manifestó mi hermana, siendo el padre, porque el padre ejerce autoridad sobre los hijos. Entonces, en ese momento él no quería ver eso, le desautorizó ese espíritu que saliera del cuerpo de mi hermana. Muy fuerte, así es. Recuerdo que en otra ocasión yo jugaba béisbol, y aquí radica mucho lo que es la maldad. A la edad de 15 años ya yo estaba tirando 84 millas. O sea, en el tiempo que yo jugaba, 2011, que yo era julio 2, cuando un pelotero tiene 16 años, es ya esa fecha oficial para su firma. Sí. Y yo tirando 84 millas con 15 años, mi papá asustado y mi mamá asustado por la maldad que radicaba aquí. Ellos me llevaron para un señor y me dijeron, vamos a prepararte el brazo para que las enviaciones que te vayan a hacer no te atrase el futuro. Y yo recuerdo, yo por prudencia no voy a quitar la camisa, porque yo tengo la marca en ese brazo, donde un señor con una gilet
eso le llaman resguardo, Sí, donde me resguardó el brazo y me preparó y me dio algo para beber. Y eso no fue suficiente porque también me dio una botella y la botella tenía un pañito y ese pañito yo debía de usarlo cada vez que yo salía del play, cada vez que yo sudaba, tenía que pasármelo en la cara. Wow. Y también tenía que coger del agua, echarlo en el pañito para pasármelo. Dios mío. Pero yo lo hacía y a mi padre tampoco le hacía eso. Ellos me hicieron hacer eso en esa ocasión, es por el miedo y por la presión, por la maldad. Porque aquí hay personas que le han metido maldición al play. Wow. Y ellos dijeron que ningún pelotero iba a firmar aquí. Dios. Entonces nosotros, viendo la presión, nosotros acudimos a eso. Y tuve que hacer eso. Y recuerdo que en otra ocasión me dijo una señora, que me voy a reservar el nombre, me dijo, yo quiero que tú te levantes a las 5 de la mañana, que te voy a preparar un baño. Dios mío. Ese baño tenía leche, tenía sábila, tenía un sinnúmero de cosas raras, esos días. Dios. Y ella me dijo que tú tienes que venir 3 veces para yo bañarte. Fui el primer día, me bañé. El asunto de día raro. Padre. El segundo día volví. Al tercer día me agaché. Dije, no vuelvo para ese sitio. Wow. No estoy en eso. Pero ese baño, según ella, con ese baño me iba a proteger de cualquier maldad y yo iba a poder firmar con eso. Entonces, no me gusta ese asunto. Entonces, yo retrocedí. ¿Me entiendes? Y son muchas las cosas y apenas estamos iniciando. Así es. Mira, Andrés, la gente quizás les será un poco sorprendente escuchar estas cosas. El mundo espiritual es muy real y estamos en un ambiente conocido como un batey. Sí. Y la gente que es de República Dominicana, para las personas que son de otros países que no entienden, en los bateyes se mueven muchas cosas del mundo espiritual. Porque la gente, al estar en un nivel tan crítico de pobreza y también de falta de mentalidad, no todos, acuden a lo que es la brujería. La gente acude a lo que se le es más rápido y al acudir a la brujería le abren portales espirituales a los demonios. Entonces los demonios entran a dicha comunidad y se sienten con la legalidad de hacer lo que ellos quieren en esa comunidad. En este caso, tú no acabas de decir que hubo alguien que maldijo el play de este lugar para que ningún pelotero pudiera salir firmado de aquí. O sea, vemos cómo Satanás, a través de la brujería, de las maldiciones, estableció una palabra en contra de esta comunidad. Y sé que has tenido muchas experiencias dentro de ella en el monte, espiritualmente, con cosas misteriosas que para la gente será un poco anormal, pero que espiritualmente tiene un trasfondo y que son reales. ¿Estamos preparados para escucharlo, Andrés? Dios mío. Yo recuerdo en una ocasión, fuimos los muchachos al monte y cuando llegamos allá, el grupo entero estaba un poco golpeado porque habíamos salido de una actividad. Sí. Y en lo que estamos allá, nosotros nos metimos a orar. Un grupo se tiró a dormir por el cansancio y yo comencé a orar. Recuerdo que salimos como a las 11 de la noche y cuando dieron las 3 de la mañana que yo estaba de rodillas, yo sentí unos pasos raros en el monte y cuando yo sentí eso me desperté y cuando me desperté que di la vuelta, que pelé los ojos, vi una vaca prieta. Nunca he visto una vaca así porque aquí hay muchas vacas. Sí. Una vaca prieta con los cachos, mi hermano, altísimo. Dios. Y yo, esto no es una vaca normal, porque cuando la vi se me engrifaron los pelos. Dios. Dije, esto es algo raro. Y cuando veo la vaca, se me acerca y yo me la acerqué porque yo terminé de orar y dije, vamos a darle. Claro. El que tenga más bujía, ¿me entiendes? Y cuando yo me la acerqué así, me peló los ojos y yo se lo pelé. Y estaba respirando así como quillado como una gente y yo me le puse así también. Wow. Y al rato retrocedió la vaca, retrocedió y agarró y se fue. Después de eso se despertaron los muchachos y le conté a los muchachos. Cuando comenzamos a orar, literal, vi como del cielo como caían algo, como la estrella fugaz, así caían. ¡Fua! Wow. Y cuando cayeron eso así, que parecía también estrellas fugaces, como si fueran el palazo. ¡Fua! Entonces cuando cayó eso, se escuchaban los pasos en el monte corriendo. Dios mío. Digo, se metió Jehová en el monte, se fueron los demonios. Era un bacá que nos visitó en ese día. Y yo recuerdo en otra ocasión, yo andaba con compañeros de ministerio. Estábamos orando en el monte también. Y nosotros hicimos un altar debajo de una matica allá. Sí. Entonces cuando nos arrodillamos, que yo terminé de orar y él se quedó orando, yo me acosté, eran las 3 de la mañana. Y cuando estoy yo así con los ojos cerrados, se me apareció un espíritu, me agarró, me tomó en el cuello así, me apretó. Dios mío. Y me sopló al oído, me dijo, yo soy el espíritu que controla los vientos. Wow. Me dijo, yo soy el espíritu que controla los vientos.
y yo quería hablar, pero no podía, y me tenía apretado. Y en lo que yo decía, Jesús, suavecito, Jesús. Y en una, vocié Jesús. Y ahí mismo se empantó y se fue. Eso me dio a entender a mí que hay un horario, el horario de las 3 de la mañana. Sí. Es en el horario donde se mueve ese espíritu que controla los vientos. Dios mío. Ese espíritu, escuchen bien, los cristianos que van a ver eso y toda la multitud. Amén. Ese espíritu se presenta a las 3 de la mañana para amedrentar y asustar, para que tú le bajes. Porque todos sabemos que en el horario de las 3 de la mañana es un portal en el mundo espiritual, donde hay guerra, donde usted obtiene su bendición. Entonces, si usted se amedrenta, su bendición da para atrás. Así es, así es. Entonces, cuando yo mencioné el nombre de Jesús, el Espíritu se embaló, dando a entender que hay un nombre que es sobre todo nombre, que ejerce dominio, autoridad, potestad, que controla toda atmósfera, no importando el lugar donde usted se mueva. Puede estar en Colombia, en Haití, en Panamá, en Costa Rica. Que hay un nombre que está por encima de todo nombre, y ese nombre expulsó públicamente a todos los principados y ejerce dominio sobre todo ellos, y es el nombre de Jesús. Muy fuerte. Entonces, y eso hasta base bíblica tiene, el horario de los espíritus. Porque la Biblia dice que cuando Jacob estaba en Peniel, creo que es así, que estaba luchando con el ángel de Jehová. Sí. Dice que el ángel le dijo, suéltame, porque yo tengo que irme, porque ya va a rayar el alba. En pocas palabras, ya mi asignación, mi horario pasó. Entonces yo tengo que irme. Entonces Jacob le dijo, bueno, tú no te vas de aquí hasta que tú no me bendigas. Eso da a entender que hay un horario tanto para el reino de la luz y un horario para el reino de las tinieblas, que ellos operan. Entonces, yo creo que la iglesia debe de meterse en guerra en el horario de la madrugada. Amén. Eso es así. Mira, la gente ha querido muchas veces, Andrés, poner el monte como que es algo que no tiene sentido. Y la gente dice que para qué ir a un monte cuando tú puedes orar en tu casa. Y tú, que eres testigo, porque sé que eres uno de los hombres que carga una generación detrás, que siempre las instruye a asistir al monte. Tú como conocedor de lo que se ha movido en el monte, ¿qué puedes tú testificarle a esas personas que entienden que el monte es un lugar? Escuche esto. Hay gente que entiende que el monte es un lugar donde usted no debe ir, que simplemente usted tiene que ir a su casa, pero hay algo que se mueve en el monte, hay un misterio en el monte. Sí. Bueno, los que tienen esa idea, yo se la respeto, pero le tengo un consejo. Métase al monte para que usted experimente y pueda hablar después. Muy fuerte. Yo lo digo porque el monte me ha transformado. Nosotros tenemos varios ministerios, varios movimientos, y todos esos ministerios, literalmente, con que Dios nos ha hablado, nos los ha entregado en el monte. Yo recuerdo que estaba orando a las 3 de la mañana y un profeta me impuso la mano en la espalda en el monte y me dijo, veo un sello de un ministerio sobre tu espalda, y de ahí nace el movimiento apoteósico. ¿Dónde me entregaron el movimiento? Fue en el monte. ¿Dónde se conoció el espíritu que opera a las 3 de la mañana? En el monte. Así es. ¿Dónde oraba Jesús en la madrugada? ¿En la ciudad? No. ¿En la plaza? ¿En Ágora? No. ¿En Sanville? Tampoco. En el monte. Así Entonces es. yo creo que la gente debe de dejarse de muchos rodeos y muchos chistes. Así es. El monte es un lugar cargado de atmósfera. Así es. Ese era su lugar favorito. Muy fuerte. Cristo en una ocasión venía de orar del monte, y cuando se le apareció a los discípulos, que lo vieron como un fantasma, ellos se amedrentaron por la apariencia que el tipo manifestó en ese momento. Ellos lo vieron como un fantasma porque ellos no habían entrado en la dimensión que él estaba operando en ese momento. ¿Me entiendes? Era tal que cuando ellos vieron a Cristo caminando sobre las aguas, se hundían, y él con la autoridad hizo que Pedro saliera. Pero ¿dónde Cristo consiguió eso? En el monte. Eso es así. ¿Dónde fue Cristo a ayunar los 40 días y 40 noches? En el monte. Wow. Entonces, el monte, yo creo que la gente debe de soltar, dejar de ser popi un poco. Yo creo que la gente debe de soltar un poco la chuleta y debe de meterse al monte. Así es. Debe conocer misterios que hay en el monte. Eso es así. Yo entiendo, Andrés, que hay algo muy poderoso. Te lo digo por experiencias que he tenido en el monte. Y es por eso que tú ves que las cosas que dan resultados, Satanás siempre tratará de sacarla del lugar donde van y sacarla de contexto. Escuche esto.
En el monte fue donde yo tuve mis mayores experiencias espirituales, Andrés, donde se activó el don, porque una cosa es tú vienes con el don, pero una cosa es que esté activado. Hay gente que tiene el don pero está desactivado, y esto confunde a mucha gente. Donde se activó lo profético que había en mí de parte de Dios fue en el monte. Donde yo experimenté los niveles más altos de liberación fue en el monte. Sí. Yo conocí a Dios en el monte. Entonces hay experiencias que nosotros vivimos en el monte, liberación, cosas sobrenaturales, espíritus que nosotros podemos presenciar, que se mueven a través de las personas en los aires, que nosotros no entendemos. Mira, yo recuerdo que en un momento nosotros estábamos orando en el monte y de repente el Espíritu Santo me ha entregado una visión y yo vi un espíritu que volaba, pero no daba tiempo ni siquiera que tú lo veas, como tipo algo flash, algo muy rápido. Y ese espíritu no se podía presenciar, simplemente dejaba como rasgos. Pero en el mundo espiritual el Espíritu Santo me hacía como ver cómo este espíritu en cámara lenta, escuche esto, este espíritu volaba en los aires. Yo me preguntaba qué función hace ese espíritu, y el Espíritu Santo me hizo entender que este demonio se mueve en los aires para traer accidente al otro día, para traer muertes, traer atracos, y este espíritu se volaba tan rápido en los aires que no daba tiempo ni siquiera a verlo. Son esas muertes repentinas que la gente se pregunta, pero ¿cómo pasó? Fue un espíritu que pasó, tan veloz que así mismo como se movió de veloz, así mismo ocurrió la muerte, así mismo ocurrió el accidente, así mismo ocurrió el pleito. Tú no ves que de repente hay un grupo de gente que están en una reunión y comienzan a pelear. Esto es algo que la gente no entiende, y por eso es que tú ves que nosotros vamos al monte a pelear algo que en el mundo físico no se ve, pero en el mundo espiritual sí se ve, Andrés. Sí se ve. Y yo, una de mis mayores experiencias, yo iba de camino al monte. El monte del pueblo nos queda a nosotros alrededor de 15 a 20 minutos a pie. Dios. Y yo recuerdo que yo salí para el monte con mi compañero. Nosotros llegamos como en 2 minutos. Wow. Como en 2 minutos llegamos al monte. Dios. Una unción de transporte, diría yo. Porque nosotros estamos acostumbrados Nosotros estamos acostumbrados a tomar 15 y 20 minutos para llegar. Pero nosotros nos tomamos menos de 2 minutos, alrededor de 2 minutos para llegar allí. Entonces eso es algo sorprendente, mi hermano. Lo que hemos visto, lo que se ha manifestado en el monte. En una ocasión yo iba para la 42 de Capotillo a predicar, y mientras yo estaba en el monte yo pude ver cómo, estando yo aquí en Batey 8, mi espíritu viajó a la 42. Wow. Pero ¿dónde estaba? En el monte. Y cuando mi espíritu viajó allá a la 42, vi una máscara. Que eso opera en la serie, wow, ¿cómo que le llaman eso? La casa de papel. Es una máscara que utilizan todos los personajes. El personaje no tiene una identidad en sí, porque todos la utilizan. Entonces, ¿cómo se me reveló eso? Estando en el monte. Muy fuerte, así es. Entonces la gente, yo creo que los mayores misterios, la Biblia dice que un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Así es. Hay un horario, hay horarios. Dice que la noche declara sabiduría. Entonces, la noche se comunica desde el horario de las 12 de la noche, creo, hasta la madrugada. Pero tú te metes en esa dimensión de sabiduría, de liberación, cuando tú visitas el monte. Eso es así. No es que eso no esté en la casa, pero usted sabe que a veces en la casa uno quisiera vocear, hay demasiada distracción. Sí. Entonces los vecinos te escuchan, entonces es un poquito tedioso eso. Incluso cuando tú estás orando en la casa, hasta el vecino que nunca fue a tu casa a buscar algo, de repente tiene una inquietud y necesita, aunque sea una pizca de sal. Tú estás orando y de repente el esposo le da deseo de que quiere algo. Entonces en ese momento tú te distraes, pero cuando tú estás en el monte tú estás apartado. Por eso Jesús se apartaba de la multitud, Jesús se iba sola. Entonces por esto es que nosotros vamos al monte. Andrés, háblame. Háblanos de las experiencias espirituales que esta comunidad a ustedes han presenciado. Porque hay gente que no cree que hay espíritus que se mueven de noche y que caminan como animales. Claro. Hay gente que no cree que hay espíritus que caminan de madrugada y se convierten en cualquier tipo de animal o bestia. Hay gente que no cree eso. Yo puedo hablarte de lo que yo he visto y de lo que me han testificado. Amén. Yo recuerdo, yo estaba como en séptimo y nosotros íbamos para un paseo. Sí. Y me levanté como a las 3 de la mañana porque la guagua iba a salir a las 4. Y cuando yo salí de casa de mi abuela hacia la casa de mi otra abuela, porque mi mamá residía en Santo Domingo. Entonces, cuando yo salí allá, que iba de camino hacia la casa de mi abuela, que me volteé, vi un puerco, un cerdo, como de 5 pies de estatura. Dios. Como 5 pies de estatura. Y yo probé acá, pero eso no es un cerdo normal. Y entonces, hay personas aquí de la comunidad que han visto
a una señora que se paraba en un lugar allá que le decían la grúa. Esa señora tenía 3 tetas. Oh, Dios. 3 tetas. Y varias personas le han dicho y han testificado acerca de eso. Igual aquí se paseaba un motor sin nadie y corriendo en el batey. Literalmente. Literal. Y varias personas lo han visto. Había una mujer que salía a las calles. Ella se quedaba en un lugar que le decían la grúa. Entonces la gente aquí transita mucho porque esto es una zona cañera y la gente a veces se levanta en la mañana para abrir los canales de agua. Wow. Entonces esas personas que iban a otro lugar, cuando veían eso, una mujer de 3 tetas y ella siempre cargaba un niño en la mano. Dice, hay un señor aquí que ya está muerto, que una ocasión dicen que ella le dio el niño a cargar al señor y el señor, como era un hombre que conocía, agarró y macheteó al niño. Pero eso es algo inexplicable. Y entonces ella se embaló. La gente puede creer que sea mito o sea cuento, pero son realidades que se han vivido aquí. Aquí ha visto cadenas cerdos arrastrándose con cadenas. Wow. Acá personas transformadas en animal, mitad hombre y mitad animal. Eso es así. Hay gente que no va a entender esto. No, la gente no lo cree. El mundo espiritual es muy real. Porque tú sabes que hay gente que no salen de la plaza. Ay. Y que en la plaza tú lo que ves gente con depresión y espíritu de suicidio, porque el esposo le fue infiel y se van a desahogar con una pizza. Pero nosotros que hemos estado aquí, Dios, que vivimos aquí, que sabemos lo que se mueve aquí, así es. Eso no es un cuento. La gente antes aquí se preparaban hasta para 2 bandas. Vamos a prepararnos, vamos a ponernos resguardos. Vamos a tirar unos machetazos y el que no esté preparado, yo te sabe qué le pasa. ¿Cómo opera el resguardo en la vida de un hombre, Andrés? ¿Qué función cumple, qué función hace según los brujos? Según dicen que es para protegerte y también te alerta. Si usted se va a enfrentar con alguien, te dicen, mira, cuando tú te vas a acercar hacia él, tú vas a hacer tal cosa, tú vas a hacer tal oración, vas a hacer tal cosa. Entonces cuando tú te enfrentes al otro, al adversario, no va a tener tiempo de hacerte nada porque ya tú saliste preparado. Eso es lo que yo he visto aquí también, personas que tienen resguardo, sí, que han salido exitosos en los pleitos. Dios, porque ese es el engaño que le hacen los demonios. De repente le dicen, mira, te vamos a poner tal resguardo y tú no vas a morir a balazo, pero de repente te matan a machetazo. Porque te hacen un engaño, pero al final es como acabo de decir, es un engaño. Sí. Porque de una u otra forma, si Cristo no te cuida, en vano está velando esa guardia. En vano, en vano. En vano. No es una guarda que te está guardando de verdad. Si Dios no está en tu casa y no está en tu vida, de verdad que es terrible lo que has ministrado, Andrés. Sí, entonces yo creo que la gente debe abrir sus ojos más para las cosas espirituales que son reales. Sí. A veces la gente la ven incierta y cuando uno las cuenta, que uno ha vivido cosas así, son muchas cosas. Recuerdo en una ocasión que yo estaba en un lugar que nosotros le llamábamos el aposento alto. Y mientras yo estaba ahí acostado, salí y se me acercó un señor y me dijo, ¿qué había en la puerta del aposento donde ustedes están a las 3 de la mañana? Yo no sé, dime tú que estaba en la calle. Dios. Me dice él, yo vi una luz sobre la puerta que cubría la puerta completica. Wow. ¿Qué es eso? Le digo, bueno, sabrás tú que estaba fuera a las 3 de la mañana. Ay, Dios mío. Entonces la gente, los ojos se nos activan. Sí. Se nos abre el oído. Porque que en esta hora lo que opera son los espíritus. La gente está durmiendo a esta hora. Sí. La gente se bebe, se mete un tarro de palomitas, tira 3, 4 películas, ya está durmiendo a las 3 de la mañana. Eso es así. Pero el que tiene sed de Dios, el que quiere crecer, sabe que ese es un horario efectivo para el crecimiento. Así porque es donde se hacen las rupturas, donde se rompen las cosas, se rompen las cadenas. Son muchísimas cosas. Aquí en los cines se gabean los gatos y no son gatos. No son gatos, son brujas que se gabean, transformados en gatos. Se han vivido testimonios así. Y brujas que se han chupado muchos muchachos. Pero gracias a Dios, en los últimos tiempos, Dios está levantando un remanente loco, que es apasionado por la presencia, apasionado por el Espíritu Santo. Aleluya. Y esas obras han disminuido. Porque hay unos muchachos que están creciendo en Dios bonito y lindísimo, sin competencia, sin riña, creciendo genuino. Amén, así es. Es terrible lo que acabas de desatar y acerca de esos misterios, porque hay gente que de repente escucha como que algo le cayó en el zinc, específicamente varios días. Te lo digo por testimonio. Yo recuerdo que de noche, todos los martes en las noches, había algo que caía en el zinc de nuestra casa.
todas las noches casi de esos días martes. Y cuando eso caía en el zinc de nuestra casa, nosotros no entendíamos por qué era un peso como de una persona humana. Sí. Pero nosotros entendíamos que quizá era un animal normal o común, porque era en alrededor como de las 9 y 10 de la noche. Ahora, si fuese en la hora que estábamos durmiendo, entonces ahí nosotros no estábamos raros. Pero era en el día en la noche donde nosotros estábamos despiertos. Hasta que un día yo salí afuera, Andrés, y cuando yo salí afuera, mira, literalmente mi casa está aquí y está la casa de la vecina, pero está a una distancia un poco larga, donde un gato a lo normal no puede saltar y extenderse. Puede saltar, pero no extenderse. Sí. Y cuando yo salí, Andrés, literalmente, escuché esto, yo vi cómo ese gato de tener los dos pies en el zinc de mi casa extendió las otras dos piernas o brazos a la otra casa, se extendió a lo largo. Cuando yo vi esto, yo dije, esto no es normal, esto no es un animal normal, o sea, esto es algo que se está moviendo en el mundo espiritual, conocido como una bruja operando dentro de esto. Sí. Entonces, hay gente que no entiende esto, hay gente que ve cosas que no son normales y de repente dice, no es un animal, sí, es apariencia de animal, pero hay algo detrás de esto. Sí, claro. Y alguien, yo recuerdo que una amiga me testificó que ella iba caminando por un cruce de camino. Tú conoces y tú sabes el misterio de un cruce de camino. Y cuando ella iba por este cruce de camino, ella y otra compañera más, se le paró un chivo enfrente. Y el chivo se le paró. Y cuando se paró, ellas se quedaron como estancadas. Literalmente no se podían mover. Y cuando ellas querían dar un paso, era como que ese chivo, al estar ahí parada, la paralizaba. Y ese chivo se mantuvo por unos minutos ahí. Esos minutos ella no podía moverse. De repente el chivo la miró a ellos como mal. Y cuando él se despegó y se fue y siguió su camino, que desapareció, entonces ellas pudieron caminar y volver en sí. Cuando ellas me contaron esto, yo le dije, es que esto no es algo normal, este no es un chivo normal, esto es algo espiritual, o sea, es un demonio que se te paró enfrente con el fin de asustarla, porque sabemos que los demonios, antes de entrar a tu vida o hacer algo en tu vida, tienen que entrarte miedo. Sí. Entonces, esto es algo que la gente no lo va a entender, Andrés, quizás el que no ha vivido esto espiritualmente, pero es una realidad. En algún momento determinado has escuchado un testimonio, has tenido esos tipos de experiencia, que has escuchado un animal hablar, o que, señor, esto pasa, la gente no entiende Claro esto, que Andrés. sí. Es que no hay necesidad de inventar, porque que un like, nosotros no nos vamos a poner a inventar con una reproducción de un video con nuestro testimonio. Así es. El testimonio vale más que eso. Muy fuerte. Son eso es cosas así. reales que se han vivido. Sí. Nosotros en el aposento alto que teníamos allá, estábamos orando y cuando terminamos de orar nos acostamos. Estábamos en el piso haciendo silicio, perdón. Y cuando nos tiramos, descendió un caballo, Wow. literal, que se escuchaban los pasos. Y hay uno de los compañeros que lo vio. Aleluya. Y cuando él lo vio, se me tiró encima, me abrazó. Le dije, ¿qué pasó? Me dijo, yo vi un caballo que se metió en la casa y se metió en el aposento. Y se paseaba así. Entonces, a mí tú me vas a decir que eso no es real. Tú me vas a decir que es un cuento, tú me vas a decir que es un mito. Donde nosotros Así lo vivimos, donde nosotros Wow. testificamos acerca de eso. Muy fuerte. Y donde nosotros hemos tenido guerra. Nosotros teníamos una actividad, en una ocasión, se nos acercó un brujo en el camión, topó el camión y apagó el sonido. Ay. Apagó el sonido, le metió la mano haciendo enviación. Entonces, cuando el tipo lo apagó, el pastor de nosotros, un hombre que se metió en ese momento en la visión, el pastor le soltó una lengua, que yo no he escuchado a nadie hablar eso. Cuando él le soltó ese misterio, como que le metió una soga y como que lo amarró, pa. Wow. Y cuando lo amarró, el tipo se quedó frisado. Dios. Entonces, nosotros hemos tenido guerra face to face aquí, Sí. así, Con los brujos. con los brujos así. Han menguado un poco porque ya ellos lo que están los que están ahora, que están en Clerén y cosas así, pero antes era una guerra. Antes eran brujos de verdad. Y Sí. no. Y también la generación que Dios está levantando. Sí, sí. O sea, Dios está levantando una generación aquí en Batey 8 con unción y fuego. Jóvenes que realmente viven metidos buscando la presencia. Entonces tú sabes que donde está la unción los brujos no pueden operar. Sí, porque donde Pero sí sabemos que se mantienen 2 o 3 haciendo sus cosas por debajo, pero Dios nos dará la victoria. así es, en todo tiempo. Eso es así. De verdad que ha sido tremendo, Andrés, lo que hemos hablado, las experiencias en el monte, las experiencias en esta comunidad, la gente que viene de Batey, que sabe y conoce estos misterios y sabe lo que ha vivido. Quizás para el que no lo haya vivido será un poco raro, pero para eso estamos, Sí. para desenmascarar el mundo de las tinieblas y hacerle entender a la gente que esto es real. Pero yo sé, Andrés, que no simplemente han sido experiencias demoníacas, también han sido experiencias angelicales. Porque no solamente nosotros conocemos del mundo espiritual, del mal, sino también el mundo espiritual, que es muy amplio, acerca de lo angelical. ¿Alguna vez has tenido una experiencia sobrenatural con lo celestial del cielo? Yo en una ocasión iba a predicar por una vigilia en San Cristóbal
y yo era un teenager en ese tiempo, un muchacho, entonces queriendo impresionar como muchacho que uno es, para que digan, muchacho, usted tiene la unción, uno en pleno crecimiento. Yo recuerdo que estaba orando y yo le decía a Dios, yo quiero sentir algo, porque yo no quiero ir a predicar así, porque un mensaje lo da cualquiera. Sí. Yo necesito que ese día tú visites ese lugar y que se ha transformado algo. Y mientras yo estaba orando, yo sentí que la habitación descendió algo y todo se oscureció. La silla en la que yo estaba orando no la veía, yo la sentía pero tampoco la veía. Y mientras acontecía eso, yo sentía que agarraba las cosas así y era como palpable, y era algo así palpable. Y también en una ocasión, como a las 3 de la mañana, yo salía de la casa y cuando yo salí estaba un poco como en un éxtasis y pude ver en una mata, había un león gigantesco sobre la mata y eso me marcó. Wow, aleluya. Muy fuerte. Realmente, Andrés, es poderoso lo que has hablado y yo sé que esto va a ministrar la vida de muchas personas, experiencias sobrenaturales, experiencias espirituales que has tenido y que se ha vivido en esta comunidad, que las personas de esta comunidad que verán esto sabrán y son testigos de esto. Y es como tú dices, no hay necesidad de dañar un testimonio para impresionar a otros con un testimonio que no sea real. Y como nuestra función es edificar, le traemos un contenido a las personas semejante para que las personas conozcan lo que es realmente el mundo espiritual. ¿Qué mensaje nos deja esto, Andrés? Buscar la presencia. Sí. Hablamos del monte, el misterio que hay en el monte para nosotros poder enfrentarnos de madrugada con estos espíritus que se presentan de noche. Cuando esos espíritus vayan a visitarte o te vayan a hacer frente, entender de que hay una guerrera y un guerrero que tiene que ser activado. Por eso hay una demanda a las 2 y 3 de la madrugada, hay un misterio. ¿Por qué? Porque como tú hablabas, hay un horario espiritual donde los demonios se preparan para ir a hacer su trabajo. Sí. Entonces, ¿cuál es la función de la iglesia? Estar despierto. Por eso Jesús le dijo en un momento a sus discípulos, velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Es necesario la oración y el clamor. Y más cuando nos levantamos de madrugada. Usted no ve que cuando nos levantamos de madrugada hay como una guerra. De repente tú sientes pasos raros, tú sientes como que te movieron la silla, tú sientes como cosas raras. Es el momento donde tú tienes que parártele enfrente a los espíritus y a lo que esté haciendo guerra y ponértele como lo que Dios te puso, como un guerrero. Y yo recuerdo una noche, Andrés, para culminar con esto, que yo estaba en mi habitación. Cuando yo entré en mi habitación, yo vi un espíritu en forma de hombre, pero solamente se veía su pecho y la cabeza, pero no veía su cara. Y veía esta parte del cuerpo, pero era como una parte que se estaba como desvaneciendo, no se le veían los pies. Y este espíritu estaba pegado a la puerta de mi habitación. Y de repente yo vi como este espíritu se desprendió de la puerta y se iba desvaneciendo y venía hacia mí. Entonces, cuando yo logré despertar, yo le dije, escúchame bien lo que te voy a decir. En esta habitación manda Dios y los demonios no tienen control sobre una casa donde Dios gobierna. Y donde está un hijo de Dios, ahí está morando la presencia. Los demonios tratarán de asustarnos y amedrentarnos. ¿Para qué? Para que nosotros no entremos en una guerra espiritual y orar de madrugada y tomar miedo. Pero usted como guerrero tiene que saber que si el diablo entró a tu habitación para asustarte o hacerte guerra, párate como guerrero y háblale enfrente y dile, escúchame bien, tengo la unción del monte. Por eso Dios es bueno ir al monte. Cuando tú vas al monte, tú obtienes autoridad sobre los demonios. Los demonios no te amedrentan porque es normal. Hay gente que dice, yo no voy al monte porque me da miedo. Eso es normal. Cuando yo iba al monte al principio, yo llegaba a mi casa con miedo, porque yo tenía miedo que esos demonios que yo veía en el monte se me aparecieran en la casa. Pero llegó un momento que me volví inmune. Y los espíritus que había en el monte iban a mi casa a visitarme, pero los reprendía. ¿Por qué? Porque el monte, Dios te entrega una unción. En el monte, Dios te entrega una autoridad suprema espiritual. Y te entrega el valor espiritual que tú necesitas para tú parártele enfrente a las tinieblas y decirle de qué material tú estás hecho. Así que, Andrés, un consejo para esta hermosa audiencia y una oración para culminar. Amén. Amén. Y yo, como el consejo que puedo darle a todo aquel que vaya a ver este video, Gloria a Jesús, es que trate de entrar en la presencia. Así es. La Biblia dice que en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra por siempre. Amén. Entonces el gozo del ministerio, el gozo de la salvación está en la presencia del Padre. Wow. Y para poder descifrar los misterios. La Biblia dice en el Salmo 139, verso 16, que mi embrión vieron sus ojos y en su libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Hay misterios que debemos conocer, que conocemos cuando nos metemos en la presencia. Así entonces mi llamado es que nos metamos en la presencia para que Dios nos revele nuestro diseño.
Oramos. Padre, te damos gracias, Dios mío, por Gracias, este momento Dios. que pudimos compartir, Padre. Sí, Señor. Experiencias que hemos tenido, que pudimos hablar de tu Aleluya. palabra, Dios mío. Esperando que las personas que Gracias, vayan a ver Dios. eso salgan edificados. Sí, Señor. Padre, que tu Santo Espíritu, Padre, ponga esa inquietud en ellos de poder Aleluya. orar y de meterse Sí, contigo. Señor. Padre, estamos en los tiempos finales y se necesita una Aleluya. generación que esté en la esquina orando, que seamos entendidos en los tiempos, Padre. Yo te pido que despiertes el espíritu de oración sobre cada Sí, guerrero, Señor. sobre cada guerrero, sobre cada ministerio, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Amén. Andrés, Dios bendiga tu vida de manera Amén. especial. Dios bendiga a la gente que estuvo con nosotros. Recuerde suscribirse a su canal Venancio Amparo Oficial. Esto se puso serio. Active la campanita de notificaciones y deje aquí su comentario porque es muy importante y nosotros estamos pendientes a él. Andrés, ¿cómo la gente te puede encontrar? Redes sociales, ¿cómo se puede contactar contigo? Estamos en TikTok como Jorge Chapal, en Instagram como Jorge Ecuánime 94 y en Facebook, Jorge Andrés Chapal. Ya usted sabe. Amén, amén. Así que ya usted sabe, puede buscarlo y sé que será de gran bendición porque se toparán con una palabra fresca. Así que Dios le Amén. bendiga muchísimo. Hasta la próxima. Se despide su hermana y amiga Nelsida Rodríguez. Shalom.